Mis amigos, una vez más vamos a dar inicio a un nuevo trimestre del libro del Éxodo. Ese es el nuevo mensaje de este nuevo trimestre, desde el mes de julio hasta el mes de septiembre. Y tenemos como director del programa de estudio del repaso de la lección, tenemos al queridísimo profesor de la Universidad de Andrews University, Giri Moscala. El profesor Giri Moscala es profesor de exégesis y de teología del Antiguo Testamento y también es decano del Seminario Teológico Adventista en la Universidad de Andrews University, que se encuentra en el estado de Michigan. Él es el autor del repaso de la lección, de esta lección de este trimestre sobre el libro del Éxodo. Mis amigos, en este momento quiero invitarles a ustedes a orar para poder estudiar el repaso de la lección de esta semana. Por eso que te invito en donde te encuentres en este momento a elevar una oración para que el Señor Jesucristo nos acompañe con su Santo Espíritu. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendice el mensaje de la lección de esta semana y de este nuevo trimestre sobre el libro del Éxodo. Acompáñanos, Dios, en Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, el título de la lección de este nuevo trimestre se llama Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Ese es el título de la primera lección del día de hoy y de esta semana. Y vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. No es posible entender el libro de Éxodo sin precedentes de las enseñanzas del libro de Génesis. Los israelitas se trasladaron a Egipto y fueron esclavizados allí tras una época de gran prosperidad y paz. Pero esa historia bíblica del por qué ellos llegaron a Egipto ya había sido mostrado por Dios en visión a Abraham cientos de años atrás. Y esa maravillosa historia bíblica empieza desde el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Un día Dios conversó con Abraham e hizo un pacto con él y le dijo que sus descendencias serán inmigrantes en una tierra que no es suya y serán esclavizados y maltratados por muchos cientos de años. Unos años después, Abraham tuvo 2 hijos. El primero fue llamado Ismael y el segundo Isaac. Este segundo hijo de Abraham era el hijo de la promesa, el hijo del pacto, donde Dios iba a cumplir con Isaac y su descendencia todas las promesas del pacto que había hecho con su padre Abraham. Tiempos después de la muerte de Sara, Isaac, su hijo, salió a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían hacia él, y también Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello y tomó el velo y se cubrió. Aquel día Isaac tomó a Rebeca como esposa y la amó. Cuando Isaac tenía 60 años, su esposa dio a luz 2 hijos que estaban luchando en el vientre. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 23, dice sobre ese incidente. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esos bebés eran gemelos, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada en su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado con su nombre Jacob. Muchos años después, Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija llamada Dina. Pero los hermanos varones de José no amaban a José, porque Jacob, su padre, lo había tenido en su vejez y había demostrado un amor muy abierto para con José y tenía una preferencia exclusiva. Esto generó resentimiento en la vida de sus otros hermanos.
Este celo se acrecentó más cuando el papá de José le regaló una túnica especial, y ese regalo fue para ellos algo como un símbolo visible del favoritismo paterno y también los sueños que había tenido José en relación a él y a su familia, en los que sus hermanos y sus padres se inclinaban hacia él. Y los hermanos interpretaron ese sueño como una amenaza y alimentaron aún más el odio contra José. Los hermanos de José, impulsados por el odio y la envidia, conspiraron para deshacerse de José, llegando así a venderlo por 20 piezas de plata a los ismaelitas, y estos lo llevaron a Egipto. Para poder ocultar lo que ellos habían hecho, dijeron a su padre Jacob que José había muerto en manos de una bestia salvaje, cuando en realidad José había sido vendido por ellos a los ismaelitas, y los ismaelitas lo llevaron a Egipto. Cuando José tenía 30 años, el faraón le puso como gobernador y señor sobre toda la tierra de Egipto, para que sabiamente haga almacenamientos para provisión de alimento por 7 años, que sería de gran abundancia. Pero terminados estos 7 años, vendría otros 7 años, y esos 7 años sería de gran hambruna. Después de los 7 años de gran abundancia, hubo una gran hambre en todos los países, pero había alimento en Egipto. Qué bendición que Dios usó a Jacob para que pudiera tener un hijo maravilloso entre tantos. Y este hombre, José, de 30 años, fue una inspiración porque fue dirigido por Dios para salvar a un pueblo, a una nación, en aquel entonces, en todos los rincones del mundo, salvar de una hambruna que iba a venir por 7 años. Por eso, mis amigos, cuando el hambre se llegó a sentir ya en Egipto, vinieron las personas, los egipcios, y hablaron y clamaron al rey, al faraón. Y el faraón les dijo, diciendo a los egipcios: id a José y haced todo lo que os dijere, porque hay comida. Y entonces José empezó a vender alimento a los egipcios, porque había crecido el hambre en sobre toda la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra se había crecido el hambre. Eso fue el motivo por qué Jacob mandó a sus hijos a comprar alimento a Egipto. Cuando los hermanos de José fueron a Egipto por segunda vez, y en este segundo viaje estaba Benjamín, José, su hermano que había sido vendido por ellos mismos, ahora se estaba dando a conocer. Y el registro bíblico dice en el libro de Génesis 45, versículos 2 y 3, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Los hermanos de José regresaron a Canaán a dar las buenas nuevas a su padre Jacob, diciendo que José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y la palabra de Dios dice en Génesis 45, 27, 28, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Entonces Jacob, que ya no era Jacob su nombre, sino había sido cambiado a Israel, porque tiempo atrás él había peleado con Dios y con los hombres y había vencido. Y por eso el ángel le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ya de anciano Israel decide ir para Egipto a vivir y sobre todo a encontrarse con su hijo José, porque José estaba vivo. Y en el camino Israel, Jacob llegó a Beerseba y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y ahí Dios habló con él en visión de noche y le dijo, Génesis capítulo 32, versículos 3 y 4. Y dijo Dios: yo soy Dios, el Dios de tu padre.
no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y la historia del patriarca finaliza como Dios lo dijo. Jacob vivió en Egipto 17 años y vivió hasta 147 años. Eso quiere decir que cuando Jacob tenía 130 años de edad, él y su familia, que en total eran 70 personas, fueron a Egipto. Cuando Jacob supo que iba a morir pronto, dijo a su hijo José, y el texto bíblico dice en el libro de Génesis 48, 21, y dijo Israel a José: yo me muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Después de haberlos bendecido a cada uno de ellos y dando mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Al pasar el tiempo, José vivió 110 años en Egipto. Vivió hasta la tercera generación de sus hijos y crió sobre sus rodillas a algunos de sus bisnietos. Y antes de morir, hizo jurar a sus hermanos. Y en esto también dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 50, versículos 25 y 26. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así finaliza el libro de Génesis y el libro de Éxodo, que es el comienzo con la expresión del capítulo 1 y con el versículo 1 y con la expresión, y estos son los nombres, que serán los nombres, los últimos capítulos del libro de Génesis, en donde Jacob desciende para Egipto. Entonces, el capítulo 1 del versículo 1 de Éxodo también describe en los primeros versículos esa referencia, y estos son los nombres, en referencia a los de la familia del patriarca Jacob, que se enumera nuevamente desde el principio. Ahí hay una conjunción y, donde inicia con Éxodo 1:1, y este mensaje con esta conjunción y da a entender que es la continuación de la historia de los hijos de Israel, pero ahora en Egipto. Y habían llegado de Canaán a Gosén, una ciudad que pertenece a Egipto, porque todavía faltaba 5 años de hambruna. Cuando el patriarca Jacob y su familia se establecieron en Gosén, eran solo 70 personas, y el rey egipcio se mostró amigable con los hebreos a causa de José y de todo lo que José había hecho por los egipcios y por todos los que también los países habían visto de lo que José estaba contribuyendo en el gran desarrollo de la alimentación. Pero al pasar los años, el pueblo de Israel, llamado los israelitas, crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país de todo Egipto. Con su crecimiento explosivo se llenó la ciudad de todo Egipto de los israelitas. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Este rey egipcio que no conocía a José fue llamado Amosis I. Luego vino Amenhotep I, el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía diciendo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo una guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee en contra de nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con mucha dureza, con amargura, con dureza de servidumbre,
y ellos hicieron acero en medio de esa esclavitud de cientos de años, le hicieron hacer barro de ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, la cual los obligaba con mucho rigor. Muchos años después vino otro rey egipcio llamado Tutmosis I, y este decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos. Y este fue el que dijo a las parteras de las hebreas, a una de ellas que se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo este rey malvado egipcio Tutmosis I: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que vivan. Pero detrás de ese complot sobre la muerte de los bebés, de los hijos de Israel, de los israelitas, ¿quién estaba? Estaba Satanás, quien fue el instigador de este plan malévolo. Satanás sabía que los israelitas se levantarían y que iba de ellos a levantarse un libertador dirigido por Dios para darles la liberación de la esclavitud y de la servidumbre, que por mucho tiempo habían sido oprimidos en una nación idólatra como eran los de los egipcios. Por eso Satanás fue el instigador de ese plan malvado, y que al inducir al rey de Egipto a destruir a todos los bebés varones, esperaba frustrar el propósito divino del sueño de Dios para con ese libertador y para con su nación israelita. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los bebés. La malvada orden del faraón no tuvo efecto en ellas, porque ellas respetaban más a Dios que las órdenes de un gobernante terrenal. Lo bueno de todo esto es que Dios se impuso y utilizó a personas fieles para desbaratar los planes de Satanás. Lo mismo sucede en estos tiempos difíciles de gran acechanza de parte del enemigo en contra de los hijos de Dios. Aunque Satanás sigue vivo y activo en contra de sus intenciones malévolas, en contra del pueblo de Dios, su destrucción está segura, y así será en el gran día, cuando sea destruido por completo él y todos sus secuaces, y serán lanzados en el lago de fuego de azufre. Pero a pesar de todo, de lo que el enemigo todavía sigue intentando hacer, hermanos, amigos, no va a poder con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene un amo, y ese amo es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y esa es la maravillosa noticia, que en momentos difíciles de la vida que podemos atravesar, debemos de recordar que nosotros estamos en el Señor Jesucristo, le pertenecemos. Y esa maravillosa gracia que el Señor nos ofrece es nuestra única esperanza para poder seguir viviendo y seguir avanzando en este camino. Entonces el rey egipcio Tutmosis I hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de estos bebés? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga sobre ellas. En consecuencia, por lo que ellas habían preservado la vida de estos bebés varones, Dios los bendijo juntamente con sus respectivas familias. Qué poderoso mensaje de testimonio de fidelidad. Esas mujeres no solo sabían que era lo correcto, sino también decidieron hacer lo bueno y lo correcto, a pesar que tal vez no tenían un conocimiento completo a través de la Biblia, pero lo poquito que ellas sabían y conocían, se aferraron en esa verdad y fueron un instrumento en las manos de Dios. Por otra parte, el rey egipcio Tutmosis I, al mirar cómo el pueblo hebreo se había multiplicado y se había fortalecido en gran manera, ordenó a los egipcios que mataran a todos los bebés varones hebreos recién nacidos. Debían ser arrojados al río Nilo, probablemente como una ofrenda a su dios pagano Api, el dios del Nilo y de la fertilidad. Este es el primer caso registrado de israelitas condenados a muerte solo por ser israelitas. El propósito del decreto de muerte era someter a los hebreos, aniquilando a sus descendientes varones e integrando a sus mujeres
a la nación egipcia para terminar así con la amenaza que el faraón creía que representaba para su nación. Pero a pesar de ese decreto de muerte del faraón Tutmosis I en contra de los bebés varones, Dios tenía un maravilloso plan de liberación y usó a la propia hija del faraón, que posteriormente ya se convirtió en reina. Y esta hija se llamaba Hatshepsut. Cuando era princesa, Hatshepsut descendió a lavarse al río Nilo, de acuerdo a lo que describe el capítulo 2 del libro de Éxodo, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio Hatshepsut la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando ella lo abrió y vio al bebé, y aquí que el bebé lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los bebés de los hebreos es este. Entonces su hermana del bebé, que estaba mirando de lejos la arquilla en el carrizal, se apresuró corriendo y fue a la hija del faraón y le dijo: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este bebé. Y la princesa Hatshepsut dijo: ve. Entonces la hermana de este bebé llamó a la misma madre del bebé ante la princesa Hatshepsut. Y la princesa le dijo: lleva a este bebé y críamelo, y yo te lo pagaré. Y en ese momento la propia madre tomó al bebé y lo crió. La propia madre de este bebé lo tuvo entre su poder hasta los 12 años. Y después se lo tenía que entregar a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Por ese motivo, mis amigos, la princesa Hatshepsut adoptó a Moisés como hijo. El nombre de Moisés es de origen egipcio y significa hijo de o nacido de. Pero en hebreo el nombre de Moisés significa sacado, ya que fue milagrosamente salvado cuando fue sacado del río Nilo. Ahora Moisés, en el palacio de Egipto, recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Gran parte de esa educación resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba: el conocimiento de Dios y de su verdad. Porque no hay mayor verdad que el mensaje de la verdad de la palabra de Dios. Llegó un momento en que el conocimiento no sirve. El conocimiento de la ciencia, el conocimiento de lo que podemos haber adquirido o obtener a través de un título universitario, de una universidad que no nos conduce a Dios, todo es inútil. Pero qué bendición que Moisés, a pesar que tuvo una mayor parte de su experiencia viviendo en Egipto, pero él tomó la parte más favorable de lo que él había aprendido desde muy pequeño, de lo que su madre lo había enseñado acerca de Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el único Dios todopoderoso. Mis amigos, cuando Moisés tenía aproximadamente 40 años, salió a ver a sus hermanos hebreos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio del día de ayer? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del faraón y se fue a habitar en la tierra de Madián, donde se quedó con el sacerdote Jetro y se casó con su hija llamada Séfora, la hija de este, y engendró su primer hijo llamado Gersón. Por otro lado, mis amigos, el punto principal de la lección de esta semana es la frase: y se recordó Dios de su pacto. Parte de nuestro texto clave es de lo que dice el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 24. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La fidelidad de Dios a las promesas de su pacto confiere estabilidad
a las relaciones entre Él y su pueblo. Dios siempre cumple su parte a pesar de nuestra infidelidad. El pacto de Dios constituye el establecimiento legal de una relación entre Dios y sus seguidores. Sin embargo, la promesa de Dios para con su pueblo, brindándoles una prosperidad pactual, parecía no cumplirse, ya que su pueblo no prosperaba, sino más bien estaban sufriendo. Ellos sufrían porque eran oprimidos, eran perseguidos, eran explotados, eran marginados. Y aunque ellos creían que estaban solos, amigos, no estaban en realidad solos. Ahí estaba Dios con ellos en medio del dolor. Solo que cuando alguien está pasando por el dolor de la aflicción de la vida, sus ojos se nublan por la aflicción y no pueden ver. Pero Dios estaba ahí en medio de ellos. En otras palabras, mis amigos, Dios está con ellos a pesar del aparente silencio divino. La presencia invisible del Señor y las promesas bíblicas tienen el propósito de brindarles consuelo y la seguridad de la salvación. La afirmación de que Dios se acordó de su pacto no significa que hubo un lapsus en la memoria de Dios o que se olvidó de su pueblo, ya que intervino en favor de ellos en el momento indicado. Por eso, mis amigos, no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios, cuando el que cree entiende que cuando las cosas se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios cree que es conveniente, entonces se hace de acuerdo a su voluntad y a sus designios. Dios recuerda su pacto que había hecho con Isaac, que había hecho con Abraham y que había hecho con Jacob. Porque Dios siempre es fiel y Dios cumple lo que promete e interviene a su debido tiempo, aunque el tiempo divino es a menudo diferente a nuestros finitos deseos y expectativas, pero Dios siempre cumple su plan y es a su tiempo y no es a mi tiempo y no es al tiempo de lo que uno desea, al tiempo divino de Dios. Y cuando Dios ejecuta su plan a su tiempo, los tiempos de Dios son muy perfectos. Amigos, por lo demás, Dios se comprometió a hacer de Abraham una gran nación. Eso fue lo que le dijo un día en el libro de Génesis. Tu pueblo llegarán a ser como estrellas del cielo, que no la vas a poder contar. Y Dios había prometido eso a Abraham, hacer de él una gran nación. Por lo tanto, y en el cumplimiento de esa promesa, libertó a los oprimidos israelitas, pues había prometido bendecir a la posteridad de Abraham. Y en estos versículos finales del capítulo 2, dice las Escrituras: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo capítulo 2, versículos 24 y 25. El término hebreo para Dios es Elohim. Elohim es el Dios creador, el Dios de la creación. Y Elohim, en esta expresión hebrea, designa 4 veces al Dios poderoso que realiza 4 acciones. Número 1, oyó. Dios oyó. Número 2, se acordó. Dios se acordó. Número 3, Dios miró. Dios miró. Y número 4, reconoció. Dios reconoció. Estos versículos subrayan el conocimiento de Dios, que Dios tiene la situación, tiene cuidado y tiene el conocimiento de todo lo que está sucediendo y su disposición a actuar en favor de su pueblo. Cambiaría el curso de la historia porque ha llegado el momento, y el momento es la intervención en donde Dios va a cumplir sus maravillosas promesas que dijo en un tiempo. Pero ahora el pueblo israelita, en el libro de Éxodo capítulo 2, iban a llegar a ver esa maravillosa intervención divina con un propósito santo para con ellos, a pesar que estaban viviendo en medio de la esclavitud. En su misericordia, Dios dirá no a la opresión, no más al sufrimiento. Una vez más, Dios dirá no a la opresión sufrida por sus seguidores, que puedan servirlo y manifestar su gratitud por el don de la libertad.
Por lo tanto, mis amigos, la gracia de Dios triunfa sobre la violencia, la opresión y la esclavitud. Mis amigos, Dios va a venir a visitarnos muy pronto, visiblemente. No importa todo lo que hemos estado pasando o lo que vamos a enfrentar a través del sufrimiento por causa del pecado en este mundo. Pero este dolor, mis amigos, no será para siempre. En esta tierra en la cual vivimos como extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra tierra. Hay una tierra mejor, la celestial, la que Dios tiene preparado para sus hijos, que le aman en verdad y en espíritu. Así como Dios estuvo con su pueblo israelita, que estaban viviendo en Egipto, en la servidumbre, en el dolor, en el sufrimiento, en la persecución, en el rechazo, así también Dios está con su pueblo, Dios está con nosotros. Por eso, mis amigos, preparémonos para estar con Jesús para siempre en la tierra nueva. Ese lugar especial será nuestra morada, donde no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Si tú quieres estar allí, dile a Dios en oración: Señor, quiero estar ahí. A pesar que estoy viviendo en un momento difícil y complicado de la aflicción, amigos, Dios te dice, a ti y a mí, si estamos viviendo la aflicción, y casi siempre vivimos aflicción en este mundo, por tantas cosas que el enemigo hace en contra de nosotros, pero Dios nos dice, sé paciente, cree en las promesas. Y uno de los textos bíblicos que me gusta bastante es lo que dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, en donde Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No importa lo que estamos viviendo en este momento, pero persevera, ponte en las manos de Jesús, usa la palabra de Dios, el escrito está. Que este maravilloso libro de la Biblia esté en nuestra mente, en nuestro corazón, que este libro sea nuestra conducta de fe y de práctica para seguir sirviendo al único Dios Todopoderoso. Un día todo esto dejará de ser, pero el cielo, la tierra, el mundo transformado será nuestro hogar por siempre y para siempre. Por eso, mis amigos, te invito a que abras el corazón y le pidas a Dios en oración que te ayude, a pesar de lo que vives en este momento, a tener la seguridad de que sus promesas en el nombre de Jesús se van a llegar a cumplir en tu vida. Solo cree y avanza creyendo en la palabra de Dios. En donde estás, te invito a orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por el estudio del repaso de la lección de esta semana. Bendice, Señor, a tus hijos y ayúdalos, Señor, a ellos y a todos a mirar siempre por fe la mejor patria, a pesar que vivimos en este mundo de dolor, pero hay una mejor patria, la patria celestial. Acompáñanos, Dios, para estar ahí, y como dice tu palabra, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Acompáñanos, Dios, en tu nombre maravilloso, en Jesús. Amén. Mis amigos, fue un gusto poder compartir con ustedes este maravilloso repaso de la lección de este nuevo trimestre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde a seguir estudiando este maravilloso libro llamado El Éxodo. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.